Hola, en esta ocasión vamos a hablar respecto al cómputo en la niebla, concretamente sobre un caso de estudio dirigido al control y monitoreo de la salud. Para comenzar, a continuación se muestran la distribución de temas a desglosar por todos los integrantes del equipo en el siguiente orden. Yo, Adolfo Ramírez, daré una breve introducción sobre el tema y posteriormente hablaré sobre la arquitectura de un sistema de monitoreo de salud basado en IoT con computación en la niebla. Posteriormente, mi compañero Humberto Sánchez abordará el contenido de servicios de computación en la niebla en gateways inteligentes de salud electrónica. Mi compañera Areli Guzmán comentará la implementación del sistema y además hablará respecto a unos casos de estudio, algunos resultados experimentales, así como la evaluación de estos. Y finalmente, mi compañero Carlos Contreras terminará la presentación presentando eh, un tema de discusión de los componentes conectados, las aplicaciones relacionadas con la computación en la niebla, las direcciones de investigación futuras y pues dará las conclusiones finales respecto a esta presentación. Ok, comenzamos con la presentación y pues primeramente daré una pequeña introducción al monitoreo de la salud mediante el cómputo en la niebla. Los sistemas de control de salud deben ir evolucionando para disminuir los riesgos de salud de las personas. Con la llegada del cómputo en la niebla, se busca mejorar significativamente este aspecto, ya que por medio de un sistema de tales magnitudes es posible monitorear señales vitales como la electrocardiografía, por sus siglas en inglés, ECG, electromiografía, EMG, electroencefalografía, EEG, y también la temperatura corporal, así como la presión arterial. Todo esto con la finalidad de que los médicos puedan aplicar métodos de tratamiento y de respuesta ante emergencias, los cuales sean respuestas adecuadas para todo tipo de situaciones. El primer objetivo de un sistema de monitoreo de salud busca integrar un monitoreo compatible con la movilidad de las personas y que además sea en tiempo real para poder reaccionar ante emergencias como caídas humanas o bien el monitoreo de frecuencia cardíaca. Además, se busca que los datos recopilados sean accesibles por médicos o cuidadores de las personas monitoreadas, así como que el sistema sea capaz de enviar alertas en caso de una situación de emergencia. Los sistemas de control de salud basados en IoT, que incluyen dispositivos portátiles, redes de sensores corporales inalámbricos y computación en la nube, pueden proporcionar servicios de alta calidad con bajos costos y sin inferir en las actividades diarias del paciente. Sin embargo, todavía se tienen algunas limitaciones, como lo son el ancho de banda de transmisión y eficiencia energética de los sensores portátiles que se tienen que utilizar. Es por eso que el cómputo en la niebla, la cual es una capa entre las puertas de enlace y los servidores en la nube, se busca que los sistemas de monitoreo de salud sean más eficientes, ya que cuentan con el conocimiento de la ubicación, la distribución geográfica, la interoperabilidad, la ubicación en el borde, la baja latencia y el soporte para el análisis en línea, pues estas forman parte de las características del cómputo en la niebla y por lo cual pueden ser una solución sostenible para los sistemas de monitoreo de salud en continuo de forma remota. Como un ejemplo, vamos a tomar un par de casos de estudio en donde se describirá la implementación de un sistema completo que incluye nodos de sensores portátiles, gateways con computación en la niebla y terminales de usuario final. A continuación se presentan un par de casos de estudio, pues los cuales son las caídas humanas, la detección de caídas humanas y variabilidad de frecuencia cardíaca. Ok,
Primeramente debemos hablar sobre la arquitectura de un sistema de monitoreo de salud basado en IoT con computación en la niebla. Un sistema de monitoreo de salud de computación en la niebla se constituye por una serie de componentes primarios, los cuales son la capa de sensor, los gateways o pasarelas inteligentes y finalmente los servidores en la nube con terminales de usuario final. A continuación se van a describir cada una de estas capas que componen pues esta arquitectura. La primera de ellas es la capa de dispositivo, en donde se encuentran los sensores principalmente. La capa de dispositivo o sensor consta de nodos de sensores en los que cada nodo a menudo tiene tres componentes principales, incluidos sensores, un microcontrolador y un chip de comunicación inalámbrica. En algunas aplicaciones se pueden integrar métodos de dispositivos de almacenamiento, como alguna tarjeta SD en este nodo para almacenar datos temporales. Los sensores se utilizan para recuperar datos contextuales de los entornos circundantes y datos de salud electrónica del cuerpo humano. Los datos contextuales, por una parte, son como la temperatura ambiente, la humedad y el estado de las actividades del paciente. Ayudan a mejorar la calidad de los datos de salud electrónica y las decisiones del médico. Por otro lado, los estados de actividad se pueden extraer por medio de un chip IC que tiene un acelerómetro 3D y un giroscopio 3D, mientras que la temperatura y la humedad ambiente se pueden recolectar con otro chip. Los sensores a menudo se comunican con un microcontrolador a través de los protocolos de ya sea por cable o inalámbrico, como por ejemplo algunos de ellos son UART, SPI o I2C. Los estados de actividad se pueden extraer de un solo chip que tiene pues incluidos tanto un acelerómetro como un giroscopio, y la temperatura y humedad de la habitación pues se pueden recolectar por otros medios también, que además pueden ser pues fijos dentro del entorno de la persona que se va a monitorear. El microcontrolador suele ser un chip de bajo consumo que admite modos de suspensión y métodos de activación. En cuanto al chip de comunicación inalámbrico, puede variar según los requisitos de las aplicaciones. Protocolos de baja potencia son preferidos para aplicaciones de baja velocidad de datos, como la detección de caídas o la monitorización de la frecuencia cardíaca, porque estos protocolos tienen un ancho de banda máximo de 250 kilobytes por segundo. Por otro lado, se elige Wi-Fi para aplicaciones de transmisión de alta calidad. Esto pues es lo que compone la capa de dispositivo. En cuanto a los gateways inteligentes con computación en la niebla, pues tenemos los siguientes aspectos. Una puerta de enlace inteligente puede ser móvil o fija en un lugar específico. Cada tipo de puerta de enlace tiene sus propias ventajas y desventajas, en donde se puede ver pues en la diapositiva más gráficamente. Una puerta de enlace móvil proporciona un soporte de movilidad, pero tiene una capacidad de batería limitada y limitaciones de recursos de hardware. Una puerta de enlace fija a menudo se construye a partir de un dispositivo potente alimentado por una toma de corriente. En consecuencia, la puerta de enlace fija puede realizar tareas computacionales pesadas fácilmente y proporcionar servicios más avanzados con datos de alta calidad, mientras que una puerta de enlace móvil puede no ser capaz de realizar tareas similares. Cada puerta de enlace inteligente en una capa de niebla es un dispositivo integrado que a menudo consta de tres componentes principales como hardware, sistema operativo y software. La puerta de enlace inteligente también puede estar equipada con algunos componentes como Ethernet, Wi-Fi o 4G para conectarse a servidores en la nube a través de Internet. También puede estar equipada con un disco duro o una tarjeta SD para almacenar datos e instalar un sistema operativo, aunque la capacidad de almacenamiento de disco duro o de tarjeta SD es diversa, ya que pues por lo general no son no mayores a 128 gigabytes. Los sistemas operativos livianos
a menudo se prefieren en las puertas de enlace inteligentes porque no requieren un hardware potente. Las versiones de los núcleos de Linux se utilizan en muchas puertas de enlace inteligentes por todas sus capacidades. El sistema operativo proporciona una plataforma para instalar software útil fácilmente y que ayuda a administrar las tareas y los recursos de hardware de manera más eficiente y precisa. El software instalado puede ser algunos como Ubuntu, que se utilizan para bloquear los puertos de comunicación no utilizados en la puerta de enlace, algunos otros como MySQL o MongoDB, las cuales son una base de datos de código abierto que se pueden instalar en las puertas de enlace inteligente para administrar la base de datos de manera flexible, confiable y eficiente. Además, también tenemos pues, los servidores en la nube y las terminales de usuario final, en donde el rol de la nube en los sistemas de cómputo en la niebla se basa en el principio de que los algoritmos de extracción de características de SG, EMG, EEG y los algoritmos de aprendizaje automático se pueden procesar en la niebla, mientras que el resto de procesamiento, que a menudo es más pesado, se puede ejecutar en la nube. Los resultados del procesamiento se actualizan tanto en el almacenamiento local de la niebla como en la nube. En consecuencia, se puede guardar una gran cantidad de datos transmitidos y el almacenamiento de la nube puede utilizar de manera eficiente. De este modo, la nube generalmente se personaliza para respaldar los servicios en la niebla. Por otro lado, los navegadores web y las aplicaciones móviles son las terminales principales de los sistemas de IoT de control de salud. Los usuarios finales pueden acceder a datos en tiempo real en formas legibles por humanos, las cuales son gráficas o archivos mostrados por texto. En algunos sistemas de IoT de monitoreo de la salud, también pueden ser proporcionados con los programas ejecutables, los cuales se utilizan junto con otras terminales para acceder a los datos de monitoreo. También para reducir los riesgos de ataques a la seguridad de los datos manejados en los sistemas de cómputo en la niebla, los usuarios finales pueden utilizar una red privada virtual, VPN, y algunas plataformas virtuales para utilizar programas ejecutables instalados en el sistema de hospital para acceder a los datos del paciente. Y bueno, pues estas son algunas características y una breve introducción al tema y las capas principales que componen un sistema de cómputo en la niebla orientado a la salud. A continuación, mis compañeros hablarán más a detalle sobre algunos otros aspectos que integran este tipo de sistemas en la niebla. Bien, ahora vamos a hablar de los servicios de la computación en la niebla, en lo que son las puertas de enlace inteligentes. En este caso vamos a hablar de la salud electrónica. Los servicios de computación en la niebla que se ubican en la capa de las puertas de enlace inteligentes están diversificados para servir aplicaciones de Internet de todas las cosas, como son, en este caso, la atención médica y en otros casos, como puede ser la educación de las nuevas tecnologías y la industria autónoma. Los servicios de la niebla para el cuidado de la salud se distinguen por cumplir estrictos requisitos de latencia y calidad de los datos, a diferencia de los servicios de niebla de uso común, como lo son las notificaciones automáticas, el almacenamiento de datos locales y el procesamiento de los datos. Los servicios de la niebla para el cuidado de la salud consisten principalmente en reunir capacidades de administración de seguridad, tolerancia a fallas, categorización y la implementación de un host local con una interfaz de usuario y la administración de canales. En este diagrama podemos ver que se muestran algunas de las cosas que ya mencionó anteriormente mi compañero, como lo son la parte del hardware, la parte primera, la parte de abajo del diagrama se muestra la puerta de enlace inteligente o la pasarela, como también se le conoce. Después viene toda la parte de hardware requerido
para los sensores y dispositivos que utilizan para recopilar la información que se está utilizando en torno a la salud. Después viene una parte del sistema operativo, una parte de base de datos, ya sea local o no local, que es donde se va a almacenar toda nuestra información. Y posteriormente, en la última capa, encontramos lo que es los servicios de la capa de la niebla. Ya en estos encontramos pues lo que son las notificaciones, la parte de la seguridad, el análisis de los datos, la categorización, la interoperabilidad y otros más. En las siguientes diapositivas vamos a desglosar cada una de las capas de estos servicios, desde la capa de enlace inteligente, los cuales vimos en el anterior diagrama. Bueno, vamos a hablar de las bases de datos y del almacenamiento en los servicios de salud. Dependiendo de las aplicaciones de IoT, el almacenamiento local de una niebla se puede estructurar de manera diferente. Por lo general, el almacenamiento local en la niebla se clasifica en dos bases de datos principales, una base de datos externa y otra interna. Por una parte, las bases de datos externas se utilizan para almacenar datos y resultados que se transmiten a una nube y que de esta forma los usuarios finales pueden acceder a ella desde el lugar que sea. La estructura y el formato de los datos almacenados en la base de datos externa se diversifican en función de las aplicaciones. Las bioseñales y los datos contextuales se almacenan en una base de datos de este tipo. Es decir, todos los datos que sean parte de la categoría de bioseñales y datos contextuales de nuestro registro de información se van a almacenar en este tipo de bases de datos. Un ejemplo de esto sería la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes o de los pacientes de un hospital que están siendo monitorizados durante un periodo de tiempo. Estos datos se van a almacenar en una base de datos externa. Este tipo de base de datos se utiliza principalmente para acceder al historial de los datos. Posteriormente tenemos el tipo de base de datos interna. Las bases de datos, en este caso, siempre están sincronizadas con la base de datos del servidor de la nube. Sería nuestra nube externa. Un ejemplo de ese tipo de base de datos serían las bases de datos internas que pueden almacenar datos en un formato estándar de HLevel 7, que es un formato de salud. Esta base de datos también tiene una capacidad de almacenamiento limitada, como todas las bases de datos internas, por lo que después de un periodo de tiempo, los datos antiguos de estas bases de datos y en estos sistemas locales o internos deben ser reemplazados por datos nuevos o entrantes, datos que vayan siendo recabados en lapsos de tiempo más cortos. Para eso también es necesario el uso de las bases de datos externas, para que de esta forma se tenga un historial de todos los datos que se van eliminando de las bases de datos internas y se queden guardados como un registro en las bases de datos externas, para que después los médicos puedan hacer consulta de estos datos y utilizarlos para posteriores análisis o cuidados de pacientes, o incluso tratar algunas otras enfermedades en otros pacientes. Estas bases de datos pues, se utilizan principalmente para almacenar los parámetros de configuración y varios parámetros utilizados para algoritmos y servicios de niebla. Bueno, la finalidad de las bases de datos locales es que los usuarios finales, como lo son los médicos o los cuidadores de los pacientes, puedan acceder a los datos de frecuencia cardíaca mediante el uso de las terminales y la red local, cuando la conexión entre las puertas de enlace inteligentes y la nube son interrumpidas durante un corto periodo de tiempo. Estas bases de datos, como se mencionó antes, deben ser usadas constantemente y tener los datos más frescos, eliminando los datos anteriores, para que de esta forma todos los datos se encuentren actualizados y puedan ser de valor para la consulta de los médicos o los cuidadores de los pacientes. Y en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de las notificaciones push,
también las tenemos presentes en el diagrama anterior que se mostraba. Las notificaciones son una de las características más importantes de los servicios de niebla porque pueden informar anomalías en tiempo real de nuestro sistema de protección de salud. En los sistemas de Internet de las Cosas y de monitoreo de la salud convencionales, las notificaciones push siempre se implementan en una nube para informar casos anormales. Como lo vimos en el diagrama, estas notificaciones se encuentran en la parte más alta de nuestro diagrama, es decir, en la parte donde ya se encuentran todos los dispositivos de la nube. Esto pues beneficia en la reducción de la carga de las puertas de enlace, pero sin embargo es posible que las personas, por esta cuestión de que se encuentran las notificaciones push hasta la capa de la nube, es decir, en la capa última, pues las personas muchas veces no reciben los mensajes de notificación en tiempo real, debido a que pueda que exista tráfico dentro de la red y esto imposibilite la transmisión de las señales, de los mensajes. Para evitar esta situación, el servicio de notificaciones debe aplicarse tanto en la niebla, en la parte de la niebla, que es una parte más cercana al usuario final, y también en la nube, es decir, se tiene en ambos niveles de nuestro diagrama, para que de esta forma, si desde la nube se tarda en llegarle el mensaje al usuario final, también se tiene en la niebla, que en este punto del diagrama no cuesta tanto o las probabilidades de que la latencia le afecte no son demasiadas. En la siguiente diapositiva también vamos a hablar de lo que es la categorización. El servicio de la categorización clasifica los dispositivos conectados para distinguir a los usuarios finales, locales y externos. Los usuarios finales deben utilizar dispositivos que estén conectados al sistema mediante uno de los protocolos, como puede ser Ethernet, Wi-Fi o la red inalámbrica de 4C, del 4G, o en algunos países incluso ya el 5G que se está también implementando, principalmente para este tipo de servicios, como son los servicios de salud. En este momento, el servicio deberá de escanear los dispositivos periódicamente, aproximadamente cada 5 segundos, y cuando el sistema detecta dispositivos conectados locales, almacena la información de los dispositivos en una base de datos local para que así, cuando el dispositivo solicite datos en tiempo real, estos sean consultados y extraídos de los repositorios ya existentes en las bases de datos, las cuales envían los datos a los dispositivos mediante puertas de enlace inteligentes. Un ejemplo de la categorización que se hace con los dispositivos es que si el dispositivo solicita el historial y los datos de la caminata de uno de los usuarios, es decir, en este caso el dispositivo es de un usuario final de un paciente, entonces él solicita el historial de la caminata, de sus caminatas diarias, el dispositivo deberá estar recopilando información y almacenándola para que posteriormente el usuario le sea posible visualizarla mediante el uso de interfaces de fácil comprensión que incluyen incluso gráficas, comparaciones, logros y algunas otras cosas que le dan una más fácil interpretación de los datos. A estas interfaces el usuario puede acceder mediante las credenciales de identificación y mediante el uso de formularios que le van a permitir o bien le van a denegar el acceso. Estas credenciales pues, también son almacenadas en bases de datos de las cuales se hace la consulta. Entonces, la categorización más que nada se refiere a la clasificación de los dispositivos conectados. En este punto del diagrama se hace una categorización de los dispositivos finales, de los servidores que se encuentran trabajando para almacenar los datos, para el procesamiento de los datos y de nuestras bases de datos que también las almacenan. Además también, pues aquí también se hace la categorización o la clasificación de otro tipo de sistemas que también interactúan con el usuario, pero que bien o no deberían de tener todo el control de la información o pueden tenerlo.
En la siguiente diapositiva vamos a hablar también de la interoperabilidad, que es uno de los otros puntos que se presentan ahí en el diagrama. El nivel de interoperabilidad de un sistema inteligente depende de los requisitos de la aplicación. Un sistema de Internet de las Cosas, de monitoreo de la salud, con un alto nivel de interoperabilidad, se puede aplicar a diferentes aspectos y ayuda a ahorrar costos de atención médica. Por ejemplo, la implementación y el mantenimiento del sistema. Es decir, entre un sistema sea más interoperable, se van a reducir tanto costos de administración e implementación y, por supuesto, se van a reducir los costos que traiga, tanto económicos como materiales, el mantenimiento de este sistema. Vamos a mencionar otro ejemplo para dejar más claro qué es la interoperabilidad. En este caso, pues los sistemas del Internet de las Cosas de interoperabilidad pueden admitir tanto electrocardiogramas en formato multicanal de alta calidad, aplicaciones de monitoreo que son utilizadas para electromiografía y estas que utilizan la conexión inalámbrica Wi-Fi, y aplicaciones de detección de caídas energéticamente eficientes que utilizan otro protocolo de comunicaciones que es el 6LO WPAN, que pues nos posibilita el uso del IP versión 6 sobre redes basadas en estándares 802.15.4, que nos permite la simultaneidad y que hace posible que los dispositivos de una red inalámbrica puedan comunicarse directamente con otros dispositivos IP dentro de la misma red. Entonces, entre mayor conexión, entre mayor capacidad tengan los dispositivos de interactuar entre ellos mismos, es mejor para el sistema de salud, en este caso el sistema de salud. ¿Por qué? Porque en un hospital, por ejemplo, se tienen muchos tipos de sistemas, como se mencionó ahorita y en las primeras diapositivas, tienen desde dispositivos para realizar electrocardiogramas, para realizar electromiografías, y entre más conexiones tengan estos y más similitudes o más parecido, pues es más fácil que puedan interactuar entre ellos. Sin embargo, pues es difícil lograr un alto nivel de interoperabilidad en los sistemas inteligentes convencionales, debido a las limitaciones de las pasarelas tradicionales o puertas de enlace tradicionales que se limitan únicamente a recibir y enviar datos. Ese problema es posible suprimirlo o por lo menos aminorarlo con la ayuda de pasarelas inteligentes, puertas de enlace inteligentes y los servicios de la niebla. Un ejemplo de esto es el uso o la aplicación de varios componentes que admiten diferentes protocolos de comunicación inalámbrica, como puede ser Wi-Fi o el otro que mencionamos, 6LO WPAN, incluso Bluetooth, BLE y NRF, los cuales están integrados en una puerta de enlace inteligentes, que es la primera capa de nuestra diagrama y de nuestro sistema inteligente, donde los servicios de niebla se encargan del resto de las tareas. Es decir, el servicio de interoperabilidad opera con subprocesos múltiples en los que cada subproceso se utiliza para un único protocolo de comunicación inalámbrica. En este punto, los hilos mencionados pueden comunicarse entre sí para intercambiar datos solo en caso de que sea necesario. También en este mismo diagrama vimos acerca de la seguridad, y en la siguiente diapositiva también vamos a hablar un poco acerca de este tema y este punto. Bien, pues la seguridad es uno de los puntos más importantes que los sistemas inteligentes de atención médica deben considerar con atención, ya que los ciberdelincuentes pueden aprovechar y piratear una única vulnerabilidad o debilidad de seguridad en los sistemas, lo que puede tener consecuencias muy graves tanto para el paciente como para quien está implementando y quien está a cargo del sistema de salud. Para evitar o reducir los riesgos de los ciberataques, se debe proteger todo el sistema inteligente, de monitorear
el de la salud, incluyendo los nodos sensores que se encuentran en nuestra parte de hardware, las puertas de enlace inteligentes o las pasarelas inteligentes y los servidores en la nube, además de la comunicación que existe entre cada uno de los dispositivos o componentes de nuestro sistema inteligente. En muchos sistemas inteligentes de monitoreo de la salud se aplican algoritmos de seguridad de extremo a extremo o métodos protegidos de los dispositivos sensores a los usuarios finales. Estos métodos pueden proteger el sistema de ciberataques inalámbricos que tienen como objetivo la comunicación entre los nodos sensores y las puertas de enlace y las comunicaciones entre las puertas de enlace y los servidores en la nube. En muchos sistemas inteligentes de monitoreo de atención médica, la comunicación entre los nodos de sensores y las puertas de enlace suelen ser más vulnerables que las comunicaciones entre las puertas de enlace y los servidores en la nube, debido a que es difícil o incluso es imposible implementar algoritmos de seguridad complejos en los nodos sensores, debido a los requisitos de latencia y las limitaciones de los recursos. Por lo general, la comunicación entre dispositivos y sensores se protege aplicando algoritmos de seguridad ligeros, como los algoritmos basados en el protocolo Datagram Transport Layer Security. Incluso, en algunas otras aplicaciones inteligentes de monitoreo de salud, se aplica un estándar de cifrado avanzado, que es el AES, tanto en los nodos sensores como en la puerta de enlace, para proteger los datos transmitidos entre ellos. Con esto lo que se logra es proteger los dispositivos de punto a punto, es decir, de extremo a extremo, para que no puedan existir interferencias en los datos transmitidos entre cada uno de los dispositivos. Debido a que en muchos de los sistemas inteligentes se permite la conexión directa de los usuarios con la puerta de enlace inteligentes, es todavía mucho más probable que se vulnere uno de estos servicios. Por lo tanto, se requiere que este tipo de sistemas se protejan demasiado, aún después de la encriptación aplicada a las comunicaciones de punto a punto. Y esto pues sí queda muy claro porque debido a que todos, tanto usuarios del sistema inteligente como lo pueden ser médicos, incluso pacientes, tienen la capacidad o el poder para conectarse a a esta información y a estos servicios, es todavía mucho más probable que se encuentren vulnerabilidades o que se vulnere el sistema de salud. Y es por esto que también hemos indagado un poquito más y nos hemos ido a casos reales que han ocurrido no solo en México, sino alrededor del mundo. Y es que en el año 2019, este es un dato interesante, el año 2019, solo en México se detectaron cerca de 35 millones de intentos de ciberataques a hospitales. Estos datos se desbordaron prácticamente después del encierro que tuvimos en cuarentena, debido a que la mayoría de personas estuvo interactuando mediante estos sistemas. Los hospitales más avanzados en tecnologías del país fueron pues los más vulnerados y los que más sufrieron estos ataques. ¿Por qué? Porque ya que tienen mayor tecnología, se vuelven todavía más vulnerables a este tipo de ataques. Y como lo habíamos mencionado antes, debido a que la mayoría de personas estuvo interactuando con los sistemas de salud para estar al tanto de las normas de higiene y todo lo demás, además para cuidarse de su salud, estaban interactuando con los sistemas y esto los hacía todavía más vulnerables y más propensos a sufrir ataques. Entonces, pues, estos casos son los que alarman y, por supuesto, ponen a trabajar a los encargados de activos y todo lo que involucran. Por eso es que esta es una de las partes, yo creo que más importantes de nuestro sistema de seguridad y que se aplican no solo en una capa de nuestro diagrama, sino que se aplican desde la capa principal, que es la puerta de enlace inteligentes, hasta la última capa, que es nuestra capa ya de la nube. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de la detección de caídas humanas.
La mayoría de los algoritmos basados en movimientos utilizan datos de recopilación de un acelerómetro en tercera dimensión, un giroscopio también en tercera dimensión, o bien hacen el uso y la combinación de ambos sensores, ya que estos pues proporcionan datos todavía más precisos de caídas de pacientes. En el diagrama que se muestra ahí en la presentación es el proceso o el algoritmo de detección de caídas basado en umbrales multinivel, que es el que utilizan muchos de los actuales dispositivos de la salud que verifican las caídas, por ejemplo, en los ancianos, casos que ya se han visto en países como Estados Unidos o algunos otros países de la Unión Europea, donde la detección oportuna de estas caídas por dispositivos como lo son relojes inteligentes o pulseras inteligentes, pues salvan la vida de muchos pacientes. Este diagrama pues muestra un algoritmo de los que se utiliza en este caso. Como podemos ver, se tienen dos dispositivos o sensores. Uno es un acelerómetro en tercera dimensión y uno que es el que calcula la velocidad angular en tercera dimensión, o bien un giroscopio. Posteriormente a esto se tiene un filtro de datos que va a calcular los parámetros relacionados con la caída. También, como se mencionó, es un diagrama de doble umbral. Entonces ahí podemos ver el primer umbral que nos lleva a la posibilidad y la comprobación de que exista una caída. Posteriormente de esto viene la combinación y el análisis de los parámetros relacionados con las caídas de varios sensores, es decir, posterior a que ya los sensores han determinado algunos datos, se combinan estos datos y se analizan los parámetros para determinar que ha existido una caída o no. Después de eso también viene un historial de la comparación de los datos. Es por eso también que, como se mencionó en una de las diapositivas anteriores, el historial de los datos en las bases de datos locales pues es muy importante tener esos datos actualizados, ya que en los sistemas de salud inteligentes pues se basan principalmente en el historial de esos datos para tomar decisiones posteriores. Ya después de esto encontramos la comparación de estos datos en el segundo umbral, que es nuestro segundo umbral del diagrama, y ya para posterior a esto, detectar que ha existido una caída y comunicarla mediante la activación de la notificación push, que ya sería el último paso de este algoritmo, ¿no? Comunicarlo. Este algoritmo pues tiene la capacidad para detectar cuando se trata de una caída o bien cuando se trata solamente de que la persona se ha acostado o bien se ha agachado un poco. Entonces, considera muchos factores como lo son la velocidad, el tiempo en el que ha permanecido en ese lugar inmóvil y muchos otros factores para determinar que es una caída o no. Pero como tienen que ser cosas rápidas, que no pueden esperar, pues se tiene que basar en factores que han ocurrido tiempo atrás. Y es por eso que utilizan también o hacen uso del historial. En la siguiente diapositiva vamos a ver, hablar un poco de la detección de fallos. La detección de fallos nos ayuda a evitar una interrupción prolongada de los servicios dentro de la niebla. El servicio de detección de fallas es responsable de detectar anomalías relacionadas con los nodos sensores y las puertas de enlace inteligentes. Cuando una puerta de enlace inteligente no recibe ningún dato de un nodo sensor específico durante un periodo corto de tiempo, el servicio de detección de fallas envía comandos o instrucciones predefinidos al nodo. En este caso, si el nodo no responde a la
inteligente, después de que se envían varios comandos, el servicio de detección de fallas activa un servicio de notificación automática para informar a los administradores del sistema. Un mecanismo parecido a este se aplica para detectar cuando una puerta de enlace inteligente deja de funcionar o está funcionando mal. En este caso, pues la puerta de enlace también envía periódicamente mensajes de multidifusión predefinidos a las puertas de enlace vecinas y espera la respuesta. Y constantemente se están enviando datos para que cada una de las puertas de enlace, cada uno de los dispositivos esté respondiendo. Así como recibe datos, tiene que responder para saber que están funcionando correctamente. Si la puerta de enlace no recibe ninguna respuesta de los vecinos a los que les envió los datos, pues después de algunos periodos de tiempo y después de algunos intentos, activa el servicio de las notificaciones push. En caso de que solo se utilice una única puerta de enlace en el sistema, el servicio de detección de fallas para detectar las puertas de enlace funcionales se puede implementar tanto en la nube y se aplica un mecanismo muy similar a este. Esto más que nada nos beneficia al momento de tener activo siempre el servicio de salud. Como se mencionó antes, son servicios que no pueden prestarse a fallas o a latencia, por lo tanto deben de estar siempre activos y deben de estar funcionando lo mejor posible para evitar precisamente problemas dentro de los sistemas de salud. En la siguiente y última diapositiva del análisis del diagrama, vamos a hablar un poco del análisis de los datos. En este caso, pues los datos sin procesar que se capturan en los sensores deben procesarse y analizarse en información para el diagnóstico de enfermedades y el control de la salud. Sin embargo, los nuevos sensores suelen tener una potencia informática limitada para la gestión de todas las tareas, como puede ser la digitalización, la comunicación con los módulos de transmisión de datos inalámbricos, el procesamiento de señales y el análisis de datos. Comparativamente, la computación en la niebla es un sistema inteligente que tiene una mayor potencia de cálculo que los microprocesadores energéticamente eficientes, un nodo sensor, lo que puede proporcionar análisis de datos personalizados de la aplicación y retroalimentación oportuna a los usuarios finales. El análisis de datos, en este caso, como se menciona aquí, se comienzan a hacer desde la parte de la niebla, ya que este tiene una mayor capacidad de análisis y también el procesamiento de los datos, lo cual no ocurre en las capas anteriores o próximas, que ya sería la implementación de la nube, que pues no ocurre esto, ¿no? Porque se ven restringidos por cosas o factores como la latencia, las capacidades de hardware o de procesamiento. Entonces, por lo tanto, los datos tienden a ser analizados en tiempos más prolongados o más largos, lo cual pues no beneficia a los sistemas de salud, ya que se requiere del análisis y de la implementación rápida de los datos. Los métodos de análisis de datos dependen de la señal y de la aplicación. Sin embargo, el procedimiento de análisis de datos generalmente contiene procesamiento previo de datos, que es lo que ya se mencionaba antes, desde las partes previas, es decir, comienzan a analizar los sensores, recopilan los datos, información, y desde ese punto se comienza a analizar los datos para que cuando ya lleguen a las capas últimas, posteriores del diagrama de análisis, entonces ya los datos casi van completamente desglosados. Ya es información más veraz y de mayor calidad que pueda ser utilizada. Además también, pues, se realiza en este procedimiento de análisis
también se incluye la extracción de las características. Las características extraídas, en este caso, son los datos que sirven para análisis estadístico o los métodos de aprendizaje automáticos de nuestro sistema de salud, que posteriormente pues, pueden servir para una u otra cosa dentro del uso de la salud. Este análisis normalmente ocurre en el límite de la nube, es decir, donde se encuentra la mayoría de los nodos sensores para hacer más fácil el acceso a los datos. Bien, a continuación mostrarán algunos otros datos de los sistemas inteligentes de salud. Bien, ahora vamos a comenzar con lo que es la implementación del sistema, que es donde se construye un sistema completo de IoT, de monitoreo de salud remoto en tiempo real con servicios en la niebla. El sistema consta de varios nodos de sensores portátiles, pasarelas inteligentes con servicios en la niebla, servidores en la nube y terminales. Y esto también contiene algunas implementaciones. La primera es la implementación del nodo sensor, que es donde se implementan dos tipos de nodos sensores, incluidos los nodos sensores portátiles y los nodos de sensores estáticos, como se muestra en la siguiente imagen. Los nodos sensores portátiles que se utilizan son para recopilar la electrocardiografía o ECG, la temperatura corporal, el movimiento corporal. También los nodos de los sensores estáticos que se colocan en una habitación para controlar lo que es la temperatura y la humedad de la habitación. También se utilizan en los experimentos varios protocolos de comunicación, como es el Wi-Fi, NRF, el Bluetooth, el 6LoWPAN, y además en cada nodo sensor se tienen tres componentes principales, que es el microcontrolador, los sensores y un chip de comunicación inalámbrica, como ya se mencionó anteriormente. Ahora en la siguiente diapositiva es donde se implementa también la capacidad y la potencia de estos elementos o componentes que varía de acuerdo a las tareas que se van a realizar, donde el microcontrolador tiene como objetivo comunicarse con los sensores a través de un chip de comunicación. Para la recopilación de la electrocardia se utiliza un componente ADS-1292 frontal analógico, que puede recopilar el ECG o electrocardiografía de alta calidad con 2 canales. Cada canal admite hasta 8000 muestras por segundo, donde puede cada muestra ser de 24 bits. El ADS-1292 consume también poca energía y se comunica con el microcontrolador a través de lo que es la aceleración y la velocidad angular. El sensor puede funcionar con una fuente de alimentación de 3 voltios y consume poca energía. El sensor se puede conectar en el microcontrolador a través de un SPI. Cada segundo que se adquieren 100 muestras del acelerómetro 3D y 100 muestras del giroscopio 3D a través de un MHz SPI. El siguiente componente del nodo es un BME280, que se utiliza en diferentes nodos de sensores para recopilar la temperatura corporal y la temperatura ambiente, porque el BME280 consume poca energía y también puede funcionar con una fuente de alimentación de 3 voltios y puede conectarse además también con el microcontrolador a través de SPI. Cada muestra de datos de temperatura de una persona se recopila cada 10 segundos porque la temperatura corporal no cambia constantemente o de una manera muy rápida. Y por último se utiliza un NRF debido a sus ventajas en cuanto a un bajo consumo de energía, comunicaciones M2M y soporte de ancho de banda flexible. En los nodos sensores se utiliza también un chip
NRF24LO1. El chip que les menciono puede funcionar con 3 voltios y se conecta al microcontrolador también a través de lo que es un SPI. Ahora en la siguiente diapositiva se van a mostrar lo que son las pasarelas inteligentes con implementación en la niebla. Las puertas de enlace inteligentes o pasarelas inteligentes se construyen en base a una combinación de varios dispositivos y componentes como son los siguientes. El primero es el PandaBoard, que es el núcleo de una puerta de enlace inteligente y servicio de niebla, ya que todos los servicios de niebla se instalan y ejecutan sobre esa tarjeta PandaBoard. Además, esta tiene un ARM Cortex A9 de doble núcleo de 1,2 GHz, un GPU de 304 MHz y un GB de RAM. Admite también protocolos de Wi-Fi, Ethernet, SPI, 2CC y UART. Admite tarjetas SSD de hasta 32 GB para instalar un sistema operativo integrado. El siguiente componente es un HC05, que es un chip Bluetooth de bajo costo que admite los nodos maestros y esclavo. El HC05 se puede conectar al PandaBoard a través de UART. El siguiente también es un chip NRF24L01 que está integrado a la puerta de enlace y se utiliza en los nodos sensores. También está conectado al PandaBoard a través del SPI. Con el NRF, el PandaBoard puede recibir datos de diferentes nodos sensores de manera simultánea. El siguiente elemento es una placa Smart RF06 con TICC2538 que proporciona una capacidad de comunicación con 6 LOWPAN. Esta placa se coloca un chip TICC2538 en la parte superior de la placa Smart RF06 que está conectada al PandaBoard a través de Ethernet. Y también se utiliza una base de datos local que está implementada por MongoDB, que es una base de datos de código abierto que se utiliza en un modelo de datos orientado a documentos. Y finalmente lo que es el AES-256 estándar y IP-tables que se aplican en las puertas de enlace inteligentes para proporcionar algunos niveles de seguridad. AES-256 es un cifrado de bloque asimétrico para proteger los datos transmitidos. Las bioseñales se cifran en los nodos de sensores y los datos cifrados se descifran en las puertas de enlace inteligentes para su almacenamiento y procesamiento. Además que IP-tables es un tipo de firewall que contiene muchas reglas para el tratamiento de paquetes, por ejemplo, para permitir o denegar el tráfico. El algoritmo de detección de caídas basado en el umbral multinivel también se aplica en el sistema. En el experimento se recopilan datos de movimiento de hasta 100 GHz, tanto el acelerómetro como del giroscopio. Los datos filtrados incluyen tanto la aceleración como la velocidad angular y se comparan con varios umbrales predefinidos. Además de estos valores relacionados con las caídas se pueden usar para categorizar el estado de actividad de una persona monitoreada. Por ejemplo, monitorear su actividad estática, actividad de movimiento o si es que la persona está durmiendo. En los experimentos, las actividades de estado de todos estos casos se detectan con éxito mediante un algoritmo simple que cuenta con un número de ondas cuya magnitud se encuentra entre rangos predefinidos de 0 a 100 grados, por ejemplo. Y también el procesamiento de datos en la niebla incluye un filtrado simple y algoritmos de procesamiento avanzados. En esta muestra de implementación se aplica un filtro de 50 Hz en Python para eliminar el ruido y la interferencia en los entornos
circundantes. Luego los datos filtrados se aplican con varios algoritmos, por ejemplo, algoritmo de extracción de frecuencia cardíaca para destacar picos R, intervalos WR u ondas U. Ahora bien, en la siguiente diapositiva también se va a mencionar otro elemento que son las terminales y servidores en la nube. En la implementación se utilizan Google Cloud y su API. Por ejemplo, se utilizan el flujo de datos de Google Cloud y Firebase. Cloud Data Flow es un servicio para enriquecer datos en tiempo real y el historial de datos, mientras que Firebase se usa para notificaciones. La base de datos global en la nube está configurada para mantener la misma estructura que la base de datos local en la niebla para lograr una fácil sincronización. Además, también que los servidores en la niebla alojan una página web con una interfaz que es muy fácil de usar. Esta página web está construida a base de tecnologías actualizadas como Python, HTML5, CSS y XML, JavaScript y por último JSON, donde para ingresar en esta página se muestra primero una interfaz donde se debe ingresar un usuario y una contraseña para de esta manera poder iniciar sesión, y se utiliza el mecanismo para verificar las credenciales. Ahora, a continuación, también vamos a ver los casos de estudio, resultados experimentales y evaluación en la siguiente diapositiva. Este es el tema que vamos a estar viendo, donde se analiza en casos de monitorización remota de cardiografía junto con la detección de caídas en tiempo real, donde para evaluar la función de detección de caídas se aplicó en 6 voluntarios, incluidos hombres y mujeres sanos de 24 a 35 años. Cada nodo sensor portátil se adjunta al pecho de un voluntario para recopilar la temperatura corporal, el ECG y los movimientos corporales durante 4 o 5 horas. Los datos recopilados se transmiten de forma inalámbrica a pasarelas inteligentes en la niebla. En las puertas de enlace inteligentes con niebla, los datos se procesan con algoritmos avanzados para detectar una caída humana. Al analizar el ECG y evaluar la variabilidad cardíaca, luego los datos se transmiten a servidores en la nube que pueden mostrar datos analizados, procesados en forma de texto y también de gráficas. En el experimento se les pidió a cada voluntario que se realicen sus actividades de manera normal, como lo harían cualquier otro día. Por ejemplo, quedarse quieto o caminar o hacer alguna otra actividad física. Y de repente dejarse caer sobre un colchón. Cada voluntario repite estas actividades 5 veces. Los datos de movimiento adquiridos por los nodos de sensores se transmiten a una puerta de enlace inteligente en la niebla. En los experimentos, el consumo de energía de los nodos sensores se mide con una herramienta profesional de monitoreo de energía que se llama Monzoom. El consumo de energía de los nodos sensores se mide por segundos y los resultados del experimento muestran que al arrojar un cifrado AES en el nodo del sensor solo provoca un ligero aumento del consumo de energía de aproximadamente 2.2 MW, donde al utilizar la batería de 1000 MW por hora, el nodo del sensor se puede usar hasta 45 horas, como se puede ver en la imagen, donde se muestra los ejemplos donde se ocupa más energía o en los que se ocupan menos. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es el estudio de caso de variabilidad de frecuencia cardíaca.
Como ya se conoce, las señales SG pueden ser capturadas por un dispositivo sensor portátiles o por una máquina de monitoreo profesional en múltiples derivaciones. En la fase de preprocesamiento, primero se aplicó un filtro de promedio móvil para eliminar la desviación de la línea de base de la señal y luego un filtro de 50. Se aplicó un filtro de muestra GHz para eliminar la frecuencia de la línea electrónica. En esta aplicación, la evaluación del dolor, la onda R es de interés en el análisis, por lo tanto los picos R se detectaron con un algoritmo de detección de picos y los intervalos R a R, que se calcularon a partir de cada pico R adyacente para el análisis de variación de la frecuencia cardíaca. En la investigación de evaluación del dolor, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se ha estudiado como un parámetro automático potencial para cuantificar la experiencia del dolor. El análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o se denomina VFC, que se basa en la extracción del intervalo WR. Además de la evaluación del dolor, el análisis de la VFC también se aplica ampliamente en el diagnóstico de enfermedades como la arritmia cardíaca y los estudios clínicos, en el análisis del sueño, que por lo general se procesa en el análisis de VFC a lo largo del plazo de cada 24 horas, a corto plazo, que también es por un minuto. Algunas características de la vulnerabilidad de la frecuencia cardíaca o VFC que se ven comúnmente en el análisis del tiempo son el AVNN, que es el promedio de intervalos NN, el SDNN, que es una desviación estándar de los intervalos NN adyacentes, el F, que son los componentes de baja frecuencia, la suma acumulada de la potencia espectral entre 0.01 GHz o 0.15 GHz. También el HF, que son los componentes de alta frecuencia de suma acumulada de la potencia espectral, que son entre 0.15 GHz y 0.4 GHz. Y por último el LFHF, que es la aceleración entre el componente de baja frecuencia y el componente de alta frecuencia. En la monitorización del dolor, las características de HRV a corto y ultracorto plazo se extraen de la monitorización en tiempo real, donde las señales de SG están indexando la actividad del sistema nervioso autónomo, por lo que se pueden clasificar en una intensidad de dolor en la capa de niebla del sistema. Como se puede ver en la imagen, son los datos que se obtuvieron a partir de estos experimentos, donde los datos sin dolor se definieron como los datos de 30 segundos antes del inicio de la prueba, donde también los datos entre el inicio y el umbral de dolor se etiquetaron como dolor leve, y los datos entre el umbral y del dolor y la tolerancia del dolor se etiquetaron como un dolor moderado o severo, porque la puntuación del dolor autoinformada difiere entre los sujetos. Para explorar la influencia de la elección de la ventana de tiempo en el patrón, se presentan las características de la VFC extraídas de las ventanas en tiempo entre 10 segundos y 60 segundos, y de esta manera se obtuvieron los resultados como se muestran en la imagen, que son dependiendo del dolor que sintieron las personas que realizaron este experimento. Ahora mi compañero también les hablará un poco sobre lo que es el siguiente tema. Bueno, continuamos con la discusión de los componentes conectados. La computación en la niebla muestra su capacidad para reducir cargas computacionales pesadas de nodos sensores
cambiando las cargas a pasarelas inteligentes asistidas por niebla, como ya se estuvo mencionando en toda la presentación. En consecuencia, los nodos sensores se pueden utilizar durante más tiempo por carga, dependiendo de las aplicaciones específicas. El papel de la niebla se vuelve más o menos importante en términos de aumento de la eficiencia energética. Por ejemplo, la niebla es importante en aplicaciones de monitoreo en tiempo real que utilizan algoritmos complejos, como lo es el monitoreo del electrocardiograma multicanal en tiempo real con extracción de sus características. Es decir, el electrocardiograma registra la actividad eléctrica de su corazón en reposo. De esta manera, proporciona información sobre su frecuencia y ritmo cardíaco y muestra si hay agrandamiento de corazón debido a la presión arterial alta, hipertensión o evidencia un ataque cardíaco previo. Sin embargo, no muestra si tiene obstrucciones asintomáticas en las arterias del corazón o predicen su riesgo de un futuro ataque cardíaco. Por otro lado, tenemos la monitorización de temperatura. La niebla no aumenta drásticamente la vida útil de los nodos sensores en aplicaciones de monitorización sencillas, como ya se mencionó, de temperatura, la cual es necesaria para facilitar el mantenimiento de la temperatura normal durante la cirugía o la aparición de la hipotermia no intencionada, que es el trastorno de la temperatura más frecuente durante el periodo perioperatorio, es decir, el periodo de tiempo del procedimiento quirúrgico de un paciente. En resumen, con la niebla, un alto nivel de energía de manera eficiente de todo el sistema no puede ser logrado. Para abordar el objetivo, todos los componentes del sistema, sensor, nodos, puertas de enlace inteligentes y terminales de usuario final, deben considerarse cuidadosamente y más para este caso que es en el sector salud. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre aplicaciones relacionadas en la computación de niebla. Se han propuesto muchos sistemas de Internet de las Cosas para el cuidado de salud. Sin embargo, estos sistemas de IoT convencionales todavía tienen varias limitaciones, como la interoperabilidad sin soporte, ineficiencia energética, almacenamiento o utilización ineficiente del ancho de banda. Recientemente se han propuesto varias soluciones basadas en la niebla para mejorar el IoT de atención médica existente. A continuación, se mencionan una de las propuestas más interesantes. La primera es la extracción de características. Presenta un enfoque basado en la niebla para la extracción de características del electrocardiograma. El enfoque extrae la frecuencia cardíaca, la onda P, que es la normal, la onda T, que representa la repolarización de los ventrículos y de las señales del electrocardiograma. Además, ayuda a ahorrar aproximadamente un 90% de ancho de banda. Como segundo tenemos el cuidado de salud. Presenta la arquitectura de computacional asistida por niebla jerárquica para el cuidado de salud en Internet de las Cosas. El enfoque puede detectar arritmias médicas mediante algoritmos implementados, tanto puertas de enlace inteligentes asistidas por niebla como servidores en la nube. Como tercera propuesta está mejorar los sistemas de IoT, que proponen un enfoque basado en la niebla para mejorar los sistemas de Internet de las Cosas, de seguimiento de la asistencia sanitaria. Al utilizar la puerta de enlace inteligente basada en la niebla, el sistema propuesto proporciona almacenamiento local distribuido, fusión de datos y análisis en pasarelas inteligentes. Y por último tenemos la intercomunicación entre diferentes sistemas,
que viene siendo en los sistemas inalámbricos, protocolos como SIM-B, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi+, y 6LoWPAN. Como se puede observar, los autores presentan un sistema de computación de niebla para monitorear pacientes con demencia leve y EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad pulmonar común, la cual causa dificultad para respirar. En resumen, los datos recopilados se procesan en la niebla para reducir la sobrecarga de comunicaciones y proteger la privacidad del paciente. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre las direcciones de investigación futura. La computación en la niebla, como muchos servicios avanzados, ha demostrado un papel importante en la mejora de calidad de los servicios de atención médica. Sin embargo, los servicios de niebla se pueden aumentar para lograr la excelente calidad de servicios de atención médica. Por ejemplo, el análisis de datos y la fusión de datos pueden mejorarse para así mejorar la calidad del diagnóstico de enfermedades, es decir, evitar diagnósticos de enfermedades incorrectos en lugar de aplicar métodos convencionales utilizando umbrales predefinidos. Estos servicios de niebla utilizarán el aprendizaje automático como el aprendizaje profundo o el aprendizaje por refuerzo para lograr resultados más precisos. Por ejemplo, los umbrales fijos en los algoritmos de detección de caídas se adaptarán a sí mismos para adaptarse a situaciones particulares como movimientos irregulares o baile. Además, el aprendizaje automático ayuda a implementar la inteligencia artificial, o por sus siglas en inglés IA, en una niebla más fácil. El sistema basado en niebla con inteligencia artificial ayuda a mejorar significativamente la toma de decisiones para reacciones correctas e inteligentes en tiempo real. Los futuros de sistemas de control de salud pueden proporcionar diversas aplicaciones mediante la aplicación de diferentes métodos de análisis a las mismas señales fisiológicas, lo que satisfará la demanda de diferentes personas con servicios más precisos. Por ejemplo, además del control de dolor, también es útil para reflejar las enfermedades actuales, indicar problemas cardíacos y reflejar la depresión o el estrés. Como último punto, hablaremos sobre las conclusiones. Anteriormente se estuvo hablando principalmente sobre la computación en la niebla en el sector salud y en el IoT de monitorear la salud. La niebla proporciona servicios avanzados que consisten en distribuciones locales, almacenamiento, notificaciones push, detección de caídas humanas, análisis de datos, seguridad, localhost con una interfaz de usuario y detección de fallas. Estos servicios juegan un papel muy importante en la mejora de los servicios de salud, con lo que el estado de salud de un paciente siempre es monitoreado de manera continua y remota por personas responsables mientras sus actividades diarias no se interrumpen. Estudios de casos que consisten en detección de caídas y en humanos y variabilidad de frecuencia cardíaca, demostró los beneficios de la niebla y sus servicios. Estos servicios procesan y analizan datos en tiempo real. Cuando ocurre algunas anormalidades, por ejemplo una caída, el servicio de notificación automática se activa para informar a las personas responsables. Además, la computación en la niebla y sus servicios abordan desafíos en Internet de las cosas sanitarios,
Por ejemplo, la niebla ayuda a mejorar la eficiencia energética de nuevos sensores al cambiar cargas computacionales pesadas a formas de puertas inteligentes. En sí, la niebla es capaz de detectar fallas del sistema, por ejemplo, fallas de hardware y software, e informar a los administradores de sistemas en tiempo real. En resumen, podemos decir que la computación en la niebla ha demostrado que es uno de los candidatos más adecuados para aumentar los sistemas de IoT o Internet de las Cosas en el cuidado de salud y otros dominios, por lo que seguramente la niebla tomará mayor importancia con el avance de la tecnología. De nuestra parte es todo. Por último, mostramos las referencias de donde obtuvimos la información para el desarrollo de la anterior presentación. Gracias.